Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Manchacentro Televisión, Alcázar de San Juan. El Ayuntamiento alcazareño lamenta los recortes de la Diputación Provincial en el programa Diputación en tu colegio. El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan muestra su preocupación tras conocer la resolución de la convocatoria para este 2024 de Diputación en tu colegio, un programa del Gobierno provincial que viene a sustituir al de Colegio Seguro, que ha sido muy exitoso en los años anteriores, particularmente durante el periodo en que nos vimos sumidos en una pandemia mundial. Gracias a la gran acogida de los ayuntamientos y centros educativos de la provincia, es una iniciativa que se ha asentado año tras año en los distintos municipios de Ciudad Real, entre los que se encuentra Alcázar de San Juan. En la convocatoria de este año, el Ayuntamiento se ve obligado a reducir en un total de 2 trabajadores la plantilla de este programa, reduciendo de manera drástica la inversión en limpieza, desinfección y mantenimiento y labores de conserjería en los centros educativos de la localidad. Una labor que sin duda contribuía a mejorar el bienestar, salud y estado de las instalaciones a las que nuestros estudiantes acuden y donde se forman día a día. De esta manera, los centros educativos de Alcázar no van a poder disponer de todo el personal necesario para acometer la importante labor que han venido desarrollando los trabajadores en los centros educativos desde que nació la iniciativa, convirtiéndose en un pilar fundamental de los distintos colegios e institutos de la provincia. Aún queda mucho para Festial, pero se siguen conociendo más detalles del cartel de este primer festival que va a tener lugar en nuestra ciudad el próximo 31 de mayo y 1 de junio. Grandes artistas y bandas del panorama musical nacional actuarán en Alcázar los días 31 de mayo y 1 de junio en el evento denominado Festial. Como todo ya bien sabéis, porque es verdad que ha generado mucha expectación, y expectación, por lo menos el feedback que yo tengo, expectación de la buena, en la población de Alcázar de San Juan, pues los días 31 de mayo y 1 de junio tendremos un festival de música, que lo hemos denominado como Festial, en la que vendrán a nuestra localidad grupos y bandas de primer nivel, no solamente las que ya se han publicitado, sino, bueno, pues como se suele decir, para el final siempre se deja lo mejor, nos queda, por así decir, la traca final. Amaral, La Loyu, Sidecar, Sinova son los primeros artistas confirmados para el festival junto a Los Galván, una banda alcazareña. Además de Los Galván, habrá también actuaciones musicales locales de We Are Not GGs y Julieta 21. No es algo de un día, es decir, es un trabajo ya de largo recorrido, en el que al final, bueno, pues tenemos unos compañeros de viaje que son la gente que organiza el festival Sonorama Ribera, perdón. No solamente organizan ese festival en España, sino que también están ya tocando parte de Latinoamérica, tienen un festival en Chile, un festival en México, con lo cual, bueno, pues eso, aparte del caché, también nos da una tranquilidad de que esta gente sabe lo que hace y del buen hacer. Durante la celebración del festival se desarrollarán diversas actividades paralelas, como la música en el entorno urbano, gastronomía y vino, y una planificación especial para las familias en el centro urbano y las canteras. También en una zona de acampada para el público asistente. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una sorpresa, un boom para la gente, y es verdad que también la gente se ha animado, es decir, ellos, por así decir, el proceder que tienen en cuanto a los festivales, van dando tramos de venta de entradas, pues al principio son algo más económicas y van increciendo el precio. Bueno, pues decir, por así decir, como anécdota, que las primeras 500 se agotaron en 20 minutos, las siguientes 500, que era el siguiente tramo, se agotaron en 5 o 6 horas y bueno, pues ya van por miles, por así decir, la venta de esas entradas. Hay, pues eso, como decía, mucha expectación.
generada y bueno. Bajo el nombre de Festial, este festival de música se celebrará en el Complejo Polideportivo Municipal. Cuenta con el sello de Planeta Sonoro, los productores de varios festivales a lo largo de España, entre ellos Sonorama, Rivera, y ha sido organizado en colaboración con Del Toro y el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. El festival cuenta también con el patrocinio del Patronato Municipal de Cultura y la Concejalía de Turismo de la localidad. Pues esperemos que todo se dé bien. Más adelante ya, incluso posiblemente, pues haremos alguna rueda de prensa ya presentando el cartel completo, cuando nuestros compañeros de viaje nos digan que hay que hacerlo, porque es así como se hace el anuncio de estos festivales. Y bueno, pues nosotros contentísimos de traer actividad al Alcázar de San Juan y actividad de primer orden, como puede ser este festival, que también nos pone en el mapa no solo de los festivales, sino que Alcázar ya no solamente nos van a conocer por el tren o por las tortas, sino también por los festivales de música. En cuanto a las actuaciones, contará con varias cabezas de cartel que ya influyen en el panorama musical real, como Amaral, un grupo de pop rock más relevante de los últimos 25 años, que aterriza en Alcázar para desplegar su potente directo y hacer un repaso de sus innumerables éxitos. Sinova, que interpretará algunas de las canciones de su nuevo disco, El Presente, con un directo afamado por su potencia y su ejecución precisa. Sidecars, con 7 discotecas y directos fascinantes. L'Amour, la banda de pop punk con una bestial y unas melodías irresistiblemente atractivas, y muchas otras bandas nacionales reconocidas que se anunciarán. Hablamos en muchas ocasiones del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Vino de La Mancha. Nos gusta seguir su actividad no solo en nuestra zona, en La Mancha, sino también en sus idas y venidas a ferias internacionales. Pero hoy queremos conocer un poco más y en detalle a este Consejo Regulador que, bueno, está situado, como decíamos, en Alcázar de San Juan, en la avenida de Cristana. Para ello hemos invitado a Ángel Ortega, el su gerente. Bienvenido, Ángel. Hola, muchas gracias. Estamos a final de un año, de 2020, bueno, de 2023 hemos empezado en 2024, pero es justamente el momento de hacer balance de cómo nos ha ido el año anterior. Y nos gustaría saber cómo nos ha ido con respecto al vino en nuestra zona, en el Consejo Regulador de la DEO La Mancha. A ver, en general ha sido un año complicado, porque parecía que el año pasado ya remontamos un 8,5%, parecía que ya por fin superábamos los efectos de la pandemia. Además de la pandemia, hay que tener en cuenta que se incrementaron todos los costes logísticos para transportar el vino, lo cual perjudicó a la exportación. Luego empezaron conflictos bélicos. China, prácticamente se puede hablar de una guerra comercial entre el bloque de China con parte occidental, que dificulta mucho la entrada, cuando para nosotros China era el principal mercado. Y efectivamente, pues el 2023 ha sido un año complicado. Lo hemos cerrado con un descenso en ventas, sobre todo por el tema de exportación. En alimentación seguimos con una buena presencia y en nacional, pero exportación, básicamente por el tema asiático, por el tema de Rusia, pues ahí sí que se ha resentido, lamentablemente. Es curiosísimo, o no tan curioso, que cualquier cosa que pase en el mundo ya nos afecta directamente a nosotros, porque antes podía parecer que, bueno, que era una cosa que le afectaba a algunos, pero ahora no, ahora realmente cualquier cosa afecta a cada uno de nosotros. Claro, lo que tiene la globalización es eso, y además en el sector del vino, ya no solo en La Mancha, ni Castilla-La Mancha, en España, hay que tener en cuenta que nosotros en España, básicamente, por decirlo en términos generales, produce unos 40 millones de hectolitros. De esos 40 se bebe 10. O sea que en España está claro que tenemos que exportar muchísimo más de lo que nos bebemos. Porque es verdad que otros productores como Francia e Italia tienen producciones más altas incluso que la española, pero ellos se beben prácticamente la mitad de lo que producen. Con lo cual, además, les resulta luego más barato, tienen unas estructuras comerciales más desarrolladas, con lo cual les resulta relativamente más sencillo. Nosotros, particularmente en la zona de La Mancha, pues obviamente pues los últimos, me atrevo a decir, 60, 70 años, básicamente hemos vivido el granel, y probablemente los próximos 20 o 30 seguirá siendo así. Lo que realmente dé más sentido a nuestras viñas, a nuestras bodegas,
pues siga siendo el granel, porque al fin y al cabo hay que comer y es muy difícil cambiar eso de un día para otro. Es verdad que yo creo que hay que orientar el esfuerzo para que dentro de 10, 15, 20 años, pues cada vez el peso del envasado, de los vinos de mayor calidad, pues sea mayor, también el conocimiento de marca, que nuestra marca, La Mancha en este caso, se conozca por todo el mundo más. Y yo creo que eso es un trabajo que hay que hacerlo despacio, porque no podemos renunciar, como digo, a lo que nos da de comer realmente a la parte de los viticultores, pero si no reorientamos que nuestro nombre se conozca en el mundo y luego que se identifique con la calidad, pues tendremos dentro de 10 años el mismo problema, pero probablemente con menos viticultores y con menos peso específico de la agricultura dentro de nuestra región. No obstante, si echamos la vista atrás, Ángel, a los últimos 20 años hemos crecido y mucho, porque ahora la denominación de origen La Mancha tiene un nombre muy consolidado, no solamente fuera de España, sino también dentro de España. Antes se hablaba de un vino manchego y solo salía Valdepeñas, ahora ya no. Ahora claro, ellos están incluso detrás de La Mancha. Claro, afortunadamente pues se ha desarrollado mucho la parte de la botella. Lo que pasa es que aquí todo va a ser insuficiente, porque la producción es tan alta que todo parece insuficiente. Es verdad que se ha hecho un buen trabajo en Asia. Antes de la pandemia teníamos un trabajo, yo creo, por parte de las bodegas, lo trabajaron bastante bien. En China se llegaban a vender 10 millones de botellas, también se trabajaba en otros países del sudeste asiático, como Japón, Corea, Taiwán. Además era un mercado, lo que llaman un océano azul, es un mercado que no está saturado, como puede pasar con el caso de Europa, que si tú entras, por ejemplo, en Alemania o en Chequia, es porque estás retirando a otros, no porque aumente el consumo, sino que aquello era un mercado mucho más libre y donde era mucho más fácil crecer. Para nosotros, en el caso de La Mancha, pues era mucho más sencillo porque nuestra calidad ya es muy alta y además nuestro precio acompaña. Con lo cual, ahí se hizo un esfuerzo hasta que llegó, claro, la pandemia y todo lo derivado, que te queda esa sensación de decir, todo ese esfuerzo, es verdad que seguimos insistiendo, a pesar de que la cosa está complicada, seguimos insistiendo y no queda otra. No queda otra porque confiamos, primero, en que esto tarde o temprano tendrá que remontar, que nuestra posición es muy buena, porque tenemos unos vinos espectaculares, una diversidad muy grande y que ya sabemos que son muy aceptados en calidad en muchos países del mundo, con lo cual hay que seguir trabajándolo. Has hablado de que gran parte de países europeos se beben la mitad de lo que se consume. Nosotros aquí no es que seamos grandes consumidores, pero sí somos, nos acabas de decir, grandes productores. Estamos hablando de prácticamente la denominación de origen más grande del mundo, ¿no? la de La Mancha. Voy al gusto que van cambiando dependiendo también de las edades, y si antes bebíamos poco vino y el que bebíamos era vino tinto, ahora parece que bebemos un poco más y además nos está gustando más el vino blanco. ¿Van por ahí los tiros? Es curioso, pero es una tendencia global, no es una tendencia solo de aquí, es una tendencia mundial que se está produciendo prácticamente a la vez en todo el mundo. O sea, hay un cambio de tendencia en el consumo, lo cual, lo que es a la comarca de La Mancha, bien visto, es verdad que yo creo que a medio plazo le puede ir muy bien, porque somos principalmente productores de vino blanco. De Airén. De Airén, fundamentalmente, que es una uva que casi nadie conoce, pero fuera de nuestro entorno, me refiero, que eso sí que es una tarea pendiente, yo la pondría en prioridad máxima, porque si la gente conociese el Airén, con sus virtudes y sus no virtudes, pero básicamente sus virtudes, porque es un vino muy ligero, muy fácil de introducir, es perfecto para la gente que se está iniciando en el consumo de vino. Yo creo que tiene un potencial bárbaro que lo iremos viendo, sobre todo también para hacer vinos de formato espumoso, como uno de los grandes casos de éxito mundiales es el Prosecco italiano, que venden, no sé si venden 600, 700 millones de botellas. Y es una uva que a ciencia cierta no es mejor que nuestra Airén, con lo cual el potencial, además con nuestra Airén se están elaborando muchos espumosos en el resto del mundo, con base de Airén producido en La Mancha. Quiero decir, ahí tenemos un nicho brutal para crecer si lo trabajamos bien, si lo cuidamos y, insisto, en si referenciamos nuestra marca. En este caso La Mancha, porque si al final tú te dedicas a vender todo sin marca, pues mientras que seas el más barato vas a seguir vendiendo, pero en el momento que no seas el más barato te pueden sustituir por otro, mientras que si tú has posicionado tu marca, cuando el precio no sea el único factor que tengas, pues vas a estar más posicionado. Por eso muchas veces, aunque la tentación sea venderlo todo sin nombre, pero si cuidamos el nombre, yo creo que a la larga va a ser mejor. También debo decir que en la denominación de origen es un poco al revés. Nosotros normalmente el 70% de lo que se vende embotellado como denominación de origen La Mancha es tinto, con lo cual, claro, sí que nos afecta el cambio a corto y medio plazo.
Es verdad que los tintos que tenemos, sobre todo, son jóvenes y tradicionales. Y es verdad que el cambio de consumo afecta más a los grandes reservas y los reservas. La caída va por vinos con mucha madera, mucha longevidad. Y ese tipo de vino que aquí producimos, como vinos muy frescos, donde destaca la expresión aromática, fáciles de beber, esos también tienen una buena valoración. Por así decirlo, la tendencia mundial viene justo a lo que ya La Mancha ya está produciendo. Ahora lo que queda es trabajar mucho, yo sé que es muy difícil decirlo, invertirlo, estructuras comerciales, seguir promocionando, para que lo que ya producimos, que ahora por fin coincide con las tendencias mundiales, pues ser capaces de venderlo a un precio mejor. Bueno, estamos hablando de la variedad Airen y bueno, en los últimos años es cierto que muchas viñas se han convertido a otras variedades y llama mucho la atención que además de entre esas variedades, últimamente os estamos escuchando hablar de otra nueva variedad, que es el albariño, eso que se produce en Galicia y que parece ser que también se quiere producir en La Mancha. Sí, a ver, yo en este caso concreto creo que es algo más anecdótico que vaya a ser un cambio global. La Mancha, por sus características, es verdad que hay variedades blancas que complementan nuestro Airen, que se ha estado, tenemos mucho macabeo y va fabulosamente, se ha plantado también mucho verdejo, los Sauvignon Blanc, los Chardonnays que hay en La Mancha a mí me parecen fascinantes. El albariño yo creo que es una uva más que entraba, es verdad que fue a petición de una bodega porque parece ser que por una cláusula no se podía, si se quería envasar el vino, albariño, tenía que ser como denominación de origen, una cláusula que tienen puesta. Entonces la única opción que tenían, aunque sea un cultivo, ya digo, más anecdótico que vaya a ser, porque las circunstancias climatológicas hacen que no se pueda plantar masivamente albariño en La Mancha. Puntualmente en algunas localidades, pues, terrenos más frescos y tal, probablemente vaya bien y complementa. De hecho nosotros hemos probado, ya llevamos probando 2 añadas de albariños manchegos y la verdad es que están bastante bien. Yo creo que responden, pero no va a ser... Necesitarán regadío, ¿no? Claro, normalmente pues eso, va a necesitar zonas más húmedas. Por eso digo que no puede ser visto como un cambio de tendencia. Si es una singularidad, pues una singularidad más, pero responde más a la necesidad de que o lo vendía a granel o lo envasaba como denominación de origen La Mancha, entonces, pues haciendo caso a esa petición de la bodega y de alguna más que pueda surgir, pues se decidió incorporar el albariño. Que no nos vamos a preocupar, que el Airen seguirá siendo la variedad reina en nuestra Mancha. Ya por último, Ángel, ¿cómo ves el 2024? Pues a ver, siempre todo hay que verlo con esperanza. Si se aclaran yo creo que todo esto, turbulencias mundiales que son tan grandes, y eso sí que no lo podemos controlar, porque hay cosas que tú puedes controlar, una parte, puedes controlar pues tu producción de tu viñedo, saber cómo más o menos vas a elaborar, pues todo eso sí, lo tenemos controlado más o menos, pero saber si por fin pues todos estos conflictos, si el conflicto ruso sigue, el conflicto ruso-ucraniano sigue, pues eso no es que afecte tanto a la denominación de origen en sí, que sí que la afecta, pero es que además no deja de ser varios comunicantes. Rusia consumía mucho vino, también mucho vino de mesa, mucho vino de otros países. Todo el vino que se deja de vender de otros países, de otros mercados hacia Rusia, ejerce presión en otros mercados, con lo cual nos dificulta. En el plano nacional yo confío, creo que vamos a seguir creciendo. Es verdad que La Mancha tiene un posicionamiento en volumen bastante aceptable, lo que es alimentación, nos quedaría el gran reto de que no tengamos solo la parte más barata del lineal, sino intentar posicionar más vinos en la franja media y alta del lineal. Y otro de los grandes retos, este es más complicado, requiere mucho esfuerzo, es intentar posicionar a los vinos de la denominación de origen La Mancha en hostelería, empezando por nuestra propia tierra, y desde aquí aprovecho la pantalla e insto a la gente a que pida vinos con denominación de origen La Mancha, y si no, al menos de Castilla-La Mancha o de su entorno, en la restauración, que exija que haya presencia, porque es muy sorprendente que como primera opción muchas veces en restaurantes de nuestros pueblos se ofrezcan vinos de otras zonas, que obviamente yo entiendo que hay que tenerlos, pero que se ofrezcan como primera opción teniendo en cuenta la calidad que hoy puede ofrecer, en este caso la denominación de origen La Mancha, me parece sorprendente. Estamos hablando de la mayor industria que hay en Castilla-La Mancha, es el vino, no lo vamos a ocultar. En cada lugar será más, menos, pero a nivel regional es una de las principales industrias de nuestra región. Gracias, Ángel, y mucha suerte para el 2024, que iremos siguiendo. Muchas gracias, claro, ahí estaremos.
Castilla-La Mancha se convierte en la primera región de España en la que todos sus hospitales cuentan con un aparato de resonancia magnética. Con la puesta en funcionamiento en el Hospital de Valdepeñas de un aparato de resonancia magnética, Castilla-La Mancha se convierte en la primera región que cuenta con esta prueba diagnóstica en todos sus hospitales. Ahora a continuación voy al Hospital de Valdepeñas, donde vamos a, no inaugurar, no es el caso, porque ya está en funcionamiento, pero vamos a poner en valor que es la última adquisición, la última resonancia que nos convierte como comunidad autónoma en la única en la que todos sus hospitales cuentan, es la primera vez en la historia, se dice pronto, cuentan con resonancia magnética. También en materia sanitaria, Emiliano García Paje ha compartido un vídeo en el que comunica el récord conseguido en la región con respecto a la donación de órganos. En un mundo donde abundan las malas noticias y muchas veces se cuela en los medios de comunicación tanto dolor, tanto drama y a veces tanto egoísmo, que es el que está detrás de muchos de los problemas de los seres humanos. En un mundo así, yo quiero compartir hoy una noticia de la que me siento muy orgulloso, una noticia de las buenas, de las que realmente nos llevan a pensar que el mundo puede ir a mejor. El año pasado hemos cerrado ni más ni menos que con 7 puntos más la donación de órganos. Saber que con los órganos que han donado las personas de Castilla-La Mancha a lo largo del último año, muchos más todavía que el anterior, y ya se dice, saber que con eso se han salvado 183 vidas es un dato como para que no lo olvidemos nunca. Es más, para que lo recordemos cuando pueda con nosotros tanta noticia negativa, que sepamos que de fondo hay una corriente de generosidad, de buena humanidad, que finalmente es la que nos tiene que servir de referencia. La diputada regional del PSOE y además portavoz del Grupo Socialista en las Cortes ha celebrado que Castilla-La Mancha empiece 2024 con muy buenos resultados, sobre todo en materia de empleo. En el momento en el que arranca el segundo periodo de sesiones en las Cortes de Castilla-La Mancha, la comunidad autónoma es la cuarta que más empleo ha creado en los últimos 20 años, un buen dato que además va ligado a otro importantísimo, como es el de la reducción del desempleo, 20 puntos, afirmaba la diputada socialista Ana Isabel Abengózar, quien ha asegurado que no se trata de datos casuales, sino fruto de las políticas de empleo del gobierno de Emiliano García Paje, que están consiguiendo que Castilla-La Mancha vaya por el buen camino. Con unos presupuestos para 2024 en vigor desde el 1 de enero, la parlamentaria ha recordado que son eminentemente sociales y están empeñados en que la comunidad autónoma siga creciendo económicamente. No en vano contemplan 140 millones de euros más para seguir impulsando la modernización del tejido productivo para infraestructuras básicas necesarias y que cumplen con los requisitos de sostenibilidad ambiental. Abengózar ha lamentado que estos datos positivos no hayan sido mencionados por el Partido Popular de Castilla-La Mancha, preguntándose si tendrá que ver con que los populares votaran en contra de los presupuestos que dan lugar a estas políticas por las que se recogen estos frutos. Señalaba también Abengózar que la misma región que crece en población cuando otras regiones vecinas y parecidas no lo hacen, se debe a las políticas que la hacen atractiva para invertir y asentarse en ella, lo que va ligado al crecimiento económico, al tejido empresarial y productivo y, por supuesto, a la lucha contra la despoblación. Dos médicos del Hospital Mancha Centro han sido premiados en el 6º concurso para residentes que organiza el SESCAN. El médico residente Marcos Calvo y la médico adjunta Ángela Domingo del Servicio de Neurología de la Gerencia de Alcázar de San Juan han obtenido el primer premio en la categoría general del 6º concurso de casos clínicos para residentes organizado por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por el trabajo titulado Síndrome del seno cavernoso, un desafío diagnóstico.
Este reconocimiento, recibido durante el concurso de casos clínicos del SESCAN, destaca no solo la calidad del trabajo, sino también la excelencia y dedicación de todos los profesionales del Hospital Manchacentro con la promoción de la investigación y el avance científico en el ámbito de la salud. Y terminamos y lo hacemos con la información del tiempo. Muchísimas gracias por su atención, disfruten de este día y hasta mañana.